me siento honrado, ¿sí? de poder hoy compartir una charla que me parece sumamente apasionante y también interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la adicción, ¿sí? Y sobre todo con la adicción sexual. Y, y vamos a ir descubriendo algunos temas que tal vez desconocíamos o tal vez si lo conocían, bueno, poder tener mayor claridad sobre la temática. Y me gustaría arrancar con este tema sobre el concepto de lo que la palabra habla sobre el tema de nuestro ser, quiénes somos. Y justamente lo vamos a ver nuestro ser, nuestra esencia, quiénes somos, desde tres dimensiones, ¿sí? Y una definición que me parece magistral, que estuvo hablando Pablo en la carta de Primera de Tesalonicenses 5:23, nos va a dar una definición de nuestra esencia, de nuestro ser, y la idea es que podamos abordar estas tres partes y sobre todo en esta etapa que están transitando, de que podamos abordar estas tres dimensiones. Y bueno, vamos a leer justamente esa, ese versículo que nos ayuda a comprender de estas tres dimensiones en las cuales estamos compuestos, que dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, y acá él da la definición de ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida del Señor. ¿Sí? Y, y ahora vamos a ver justamente la imagen de estas tres dimensiones y justamente vamos a mencionar lo que cada una significa, ¿sí? Y por un lado tenemos el espíritu, ¿sí? Que en griego es neuma, ¿sí? Que es soplo y aliento, ahí viene la palabra de neumático, ¿sí? Porque está compuesto de aire. Y justamente el Señor nos dio soplo, aliento de vida, y ahí recobramos la vida y el espíritu, esa dimensión de nuestro ser, en la cual podemos tener comunión con Él. Pero hay otra parte que es también muy interesante y que también la vamos a abordar en toda esta etapa de las charlas que vamos a ir teniendo en todo este tiempo, que tiene que ver también con el tema del alma, ¿sí? El alma en griego es psique, que nosotros lo llamamos psiquis, ¿sí? Y la psiquis, el alma, está compuesto, vamos a decir, por tres componentes muy importantes. Por un lado tenemos la mente. ¿Y qué hay en la mente? Pensamientos, ideas, creencias, todo lo que pasa por nuestra cabeza tiene que ver con la mente, ¿sí? Por otro lado tenemos las emociones y los sentimientos y la voluntad, ¿sí? Estos tres componentes va a componer lo que llamamos psiquis o alma. Y por último tenemos el cuerpo, ¿sí? Que es bios, y de ahí viene la palabra biología, ¿sí? Que refiere a nuestro organismo. Y hoy vamos a hablar del órgano más importante que tiene nuestro cuerpo y que refiere al cerebro, ¿sí? El cerebro, ¿sí? Ahí si querés, Nata, podemos pasar la imagen de nuestro querido cerebro, que ahí en esa imagen y sobre todo lo que tenemos en nuestro cerebro, eh, dentro de todo nuestro organismo, vamos a ver que el cerebro es el centro de comando, es el director de la orquesta y el comandante en jefe de todo nuestro organismo para que funcionemos en armonía y en equilibrio, ¿sí? Si no tuviéramos el cerebro, eh, lo que es nuestras respiraciones, nuestros parámetros vitales estarían desregulados. Y nuestro cerebro es el que va a gobernar, el que va a coordinar para que todo esto pueda funcionar en armonía, ¿sí? Por eso vamos a ver que es importante saber cómo funciona el cerebro.
y cómo afecta a nuestro mundo emocional. No solamente el cerebro va a tener una función de regular nuestros parámetros vitales, como es la glucosa en sangre, como es la respiración, como es el ritmo cardíaco, sino que también dentro del cerebro vamos a ver que también tiene una gran influencia en cuanto a cómo regulamos nuestro mundo emocional y conductual, ¿sí? Y hoy lo vamos a ver cómo opera nuestro cerebro en cuanto a lo emocional y conductual en relación a la adicción, ¿sí? Sobre todo en la adicción sexual. Y una manera práctica, ¿sí?, de entender, y justamente dentro de las neurociencias, pudieron tratar de ejemplificar o tratar de acercarse a entender esto, un tema tan complejo como es nuestro cerebro, lo, lo llamaron la teoría de los tres cerebros, que es, vamos a decir, como una forma de graficar o de tratar de entender de qué se trata algo tan complejo como nuestro cerebro. Y vamos a ver ahí que se divide en tres partes. Tenemos la parte, la gris, sí, que es la parte, vamos a decir, justamente la que va a cumplir las funciones vitales. Después vamos a ver el rojo, que es el sistema límbico, pero nosotros lo vamos a llamar cerebro emocional, ¿sí? El rojo va a ser el cerebro emocional y vamos a ver la implicancia que tiene después en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y cómo opera. Y todo lo que es la parte azul es la corteza cerebral, pero sobre todo la que vamos a tomar es la parte, vamos a decir, la parte frontal. Pero vayamos a la parte gris para poder entender de qué función cumple la parte gris de nuestro cerebro. La parte gris, que se llama cerebro reptiliano, nosotros lo vamos a llamar cerebro instintivo. ¿Por qué? Porque cuida los parámetros vitales, ¿sí? Busca regular el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal, la presión sanguínea, el nivel de azúcar en sangre. O sea, lo que ustedes ven en esa parte gris, más que nada se va a ocupar de, vamos a ir cumplir esas funciones, que todo nuestro organismo pueda funcionar de manera regulada, ¿sí? Y esto funciona de manera inconsciente y automática. Lo llamamos el cerebro reptiliano porque cumple las funciones básicas del cerebro de un reptil. Por eso, a modo ilustrativo, lo vamos a graficar como el cocodrilo, ¿sí? El cocodrilo, en realidad, lo que se va a encargar es de que toda esa parte pueda funcionar de la mejor manera. Después vamos a ver la parte roja, ¿sí?, que tiene que ver con el cerebro emocional, y esta es la parte, me parece que se va a poner buena, ¿sí?, para poder entender un poquito, que nuestro cerebro emocional, ¿sí?, va a reaccionar, ¿sí?, fue diseñado nuestro cerebro emocional para que actúe de forma inmediata ante los estímulos que percibe del medio, ¿sí?, fue diseñado para que actúe en forma rápida. Por ejemplo, si yo estoy por cruzar la calle y viene un auto a gran velocidad, mi cerebro emocional se va a asustar, va a tener miedo, y lo que va a hacer es que yo actúe en forma inmediata y no tanto en forma reflexiva y me corra justamente para que no sea atropellado. Entonces, nuestro cerebro emocional, una de las características que tiene, es que va a actuar de forma rápida e inmediata, sin tanto filtro reflexivo o pensante, ¿sí? Por eso vamos a ver a veces cómo nuestro mundo emocional nos juega mala pasada ante estímulos que percibimos y muchas veces reaccionamos sin pensar tanto, ¿sí? Y acá vamos a ver una de las cuestiones que genera nuestro cerebro emocional. Por ejemplo, activa nuestras emociones ante situaciones de peligro o amenaza, pero también ante situaciones placenteras y de disfrute. Es decir, que huye del dolor, del malestar y busca el placer. ¿Para qué fue diseñado nuestro cerebro emocional? Para que evite, huya
de toda situación displacentera, angustiante, y corra y busque toda sensación o situación placentera. O sea que básicamente va a tener esta función primordial: huir del dolor, buscar el placer, sin tanto proceso reflexivo. Eso fue una de las funciones principales que tiene nuestro cerebro emocional. Y justamente vamos a ver que las emociones que sentimos no son más que neuroquímicos que libera mi cerebro. Por ejemplo, cuando estoy ante una situación estresante o de angustia, mi cerebro, en realidad mis neuronas, van a empezar a liberar cortisol y adrenalina. El cortisol genera esa sensación de una sensación de angustia, de malestar, de incomodidad, y la adrenalina es estar como activo ante una situación que me puede generar estrés, ¿sí? Y así podemos nombrar un montón de neuroquímicos que empieza a liberar mi cerebro justamente, y esto hace que yo sienta una emocionalidad determinada. Y hoy lo que vamos a ver es un neuroquímico especial con respecto a esto. Al cerebro emocional lo vamos a graficar como el caballo por la fuerza y la impulsividad que tiene, o el elefantito por el sentimentalismo. Justamente una de las características que va a tener nuestro cerebro emocional es que muchas veces va a actuar con mucha, vamos a decir, con mucha fuerza sin que reflexionemos o pensemos tanto. Y justamente nuestro cerebro emocional también fue diseñado para actuar en forma inmediata y rápida, ¿sí? Y no para pensar tanto en el largo plazo, sino para actuar en el momento y la inmediatez. A nuestro cerebro emocional no le interesa el futuro, no le interesan los proyectos, no le interesa la trascendencia. Lo único que le interesa es la inmediatez del momento, satisfacer la inmediatez del momento, defenderme o huir de una situación, pero busca la inmediatez y no le interesa tanto la proyección a futuro, ¿sí? Por eso vamos a ver que cuando nuestro cerebro emocional tiene mayor preponderancia, muchas veces nos mete en problemas, ¿sí? Porque actuamos de una manera más impulsiva y no tanto de una manera reflexiva. Entonces lo vamos a denominar como un sistema rápido, ¿sí? Porque actúa en forma rápida y en forma inmediata, ¿sí? Y de manera inconsciente. Es reactiva ante determinados estímulos, por lo tanto funciona para actuar en el corto plazo. ¿Qué significa que es reactiva ante determinados estímulos? Y sobre todo nosotros los varones somos muy visuales y nuestro cerebro emocional va a actuar rápidamente ante estímulos visuales, ¿sí? Y se va, bueno, después vamos a ir viendo las cosas que genera, sobre todo cuando vemos algo que puede captar nuestra atención o generar algún tipo de excitación, ¿sí? Cómo nuestro cerebro emocional se activa de una manera rápida e inmediata, ¿sí? Y muchas veces no anda pensando en el largo plazo o en las consecuencias que esa impulsividad pueda generar. Y por último, ¿sí? Vamos a tener al cerebro pensante o racional, que tiene que ver con todo lo que es la corteza cerebral, la parte azul, pero justamente lo que nos vamos a detener de toda la corteza, si querés, volvemos al que está iluminado, justamente la parte de la parte frontal. Justamente esa parte, la parte que es amarilla, naranja, la que está, vamos a decir, como activada, esa parte de nuestro cerebro vamos a ver que es una de las más importantes que tenemos como seres humanos. La corteza prefrontal, esa parte que está iluminada, esa área del cerebro nos hace diferentes y distintos a todas las especies animales. Nos coloca en la corona de la creación. Este cerebro fue diseñado para pensar en el largo plazo, para resolver situaciones complejas, para gestionar nuestro mundo emocional. Por eso lo vamos a representar como el jinete
que doma al caballo o al elefantito, ¿sí? Justamente la corteza, una de las funciones que va a tener es tratar, en lo posible, de direccionar al elefantito que se guía por los sentimientos o al caballo que es impulsivo. O sea, va a tratar de dominar y gobernar a nuestro cerebro emocional. Pero ¿qué pasa con nuestra corteza prefrontal? Se cansa y se agota rápido, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en el día trabajando o estamos muy estresados, ¿sí? Nuestra corteza prefrontal se cansa y se agota, por eso muchas veces estamos como más impulsivos o reaccionamos más emocionalmente. Y una de las características que tiene es que se agota rápido. Por eso tenemos que aprender a cuidarla a nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Una buena alimentación, ¿sí? Ricas en grasas, de las grasas buenas, eh, vamos a ver las proteínas, y bueno, hay un montón de alimentaciones que nos puede ayudar para que nuestra corteza prefrontal pueda estar, vamos a decir, en buen funcionamiento. Una de las cosas que más consume nuestro cerebro es glucosa y oxígeno. Por eso también el poder salir a caminar y poder hacer actividades también nos ayuda a que nuestro cerebro pueda oxigenarse, ¿sí? Sobre todo cuando estamos ante situaciones de mucha presión, de mucho estrés, vamos a ver que la actividad física es una de las cosas que nos ayuda mucho a poder gobernar sobre todo nuestro mundo emocional. Y si te parece, Nata, si pasamos a la imagen exactamente, justamente lo que vamos a ver, que nuestra corteza prefrontal sería como el jinete, ¿sí? La persona que está ahí guiando, domesticando, ¿sí? Llevando al caballo. Bueno, eso va a representar nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Que va a intentar guiar a nuestro cerebro emocional. Vamos a ver algunas de las funciones que tiene nuestra corteza prefrontal, nuestra parte más pensante. Una de ellas y una de las más importantes es la autoconciencia, ¿sí? La capacidad de pensarme a mí mismo, de tener diálogo interno, ¿sí? Otra de las cosas que tiene nuestra corteza prefrontal es evaluar, organizar, planificar, ejecutar, ¿sí? Por otro lado, y esta la más importante, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con el tema de nuestra sexualidad y demás, que tiene que ver con nuestra corteza prefrontal, con la capacidad de frenado, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver en la segunda, la imagen, que vamos a ver que el jinete está intentando frenar al caballo, bueno, es tratar de frenar ante nuestras situaciones impulsivas, ante nuestra emocionalidad, bueno, tratar de ver cómo generar un freno. Por eso vamos a ver que una de las funciones que tiene es la capacidad de frenado o inhibición de los impulsos, lo que podemos llamar autocontrol o dominio propio. Esta es una de las grandes funciones que tiene nuestra corteza prefrontal, la capacidad de ejercer autocontrol o autodominio ante los impulsos de nuestro cerebro emocional. Y la adicción, ¿sí? Una de las cosas que termina haciendo con nuestra corteza prefrontal, la termina dañando, la termina bloqueando esta función. Por eso, si ahí, Nata, querés pasar la siguiente imagen, vamos a ver que cuando nuestra corteza prefrontal pierde su capacidad de inhibición, de frenado, el que va a tomar el dominio, el que va a tomar el control, va a ser nuestro cerebro emocional, que va a actuar por impulsividad. Y vamos a ver que en la adicción, justamente, el jinete pierde completamente el control de su dominio, ¿sí? Y lo que va a gobernar van a ser los impulsos, ¿sí? Así que
Justamente por eso vamos a ver lo importante de cuidar, ¿sí?, nuestras funciones, nuestra corteza prefrontal y sobre todo la capacidad del frenado. Nuestra corteza prefrontal es el gerente o el comandante en jefe de nuestra voluntad, pero la adicción la termina secuestrando. Justamente lo que vamos a ver que en la adicción sexual, una de las cosas que perdemos es nuestra capacidad de frenado, nuestra capacidad de inhibir nuestros impulsos y termina secuestrando nuestra voluntad. Por eso muchas veces vamos a ver que hay una parte, como decía Pablo, Señor, ¿por qué lo que no quiero es lo que termino haciendo? Y aquel mal que no quiero es lo que hago. Justamente vamos a ver que la capacidad de frenado, de poder inhibir los impulsos, está bloqueado y justamente en la adicción esta capacidad se ve completamente dañada. ¿Sí? Nuestra voluntad termina siendo secuestrada, ¿sí?, por los impulsos sexuales. ¿Sí? Por eso vamos a ir viendo que en la adicción vamos yendo en una dirección que nos esclaviza y nos ata, perdiendo progresivamente nuestra capacidad de elegir. ¿Sí? Uno de los grandes poderes que nos dio Dios en la creación fue el poder del libre albedrío, el poder elegir. Y cuando estamos sometidos bajo la adicción sexual, una de las cosas que perdemos es el poder de elegir. Ya no elegimos nosotros, sino que la adicción o esos impulsos eligen por nosotros. Y eso genera un daño muy fuerte en nuestra relación con Dios, pero sobre todo en nuestra autoestima, en nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Terminamos completamente dañados, distorsionados, quebrantados en cuanto a nuestra percepción de nuestra persona, ¿sí? Por eso vamos a ver que en la adicción pierde ese poder tan preciado que Dios nos delegó, ¿sí?, y confió. Así que ahí tenemos uno de los temas que cuando el cerebro emocional termina gobernando en nuestra vida. Eh, Quería preguntarle si alguno quiere hacer una pregunta, si alguno escribió alguna pregunta o algo, siéntanse en libertad, la idea es que también podamos tener un ida y vuelta con respecto por lo menos hasta ahora, lo que vimos, y vamos a seguir con otro tema, pero quería preguntarles si alguno quiere hacer una pregunta con respecto a esto que vimos hasta ahora. Siéntanse en completa libertad y no tengan temor en hacerlo. Bien. ¿Seguimos, Hermano, muchachos, entonces? Sí, a hermano, ver. una consulta, una pregunta. El cerebro se educa, ¿cierto? Podemos educar y los patrones conductuales que hacemos mal, ¿los podemos reenseñar, se puede decir la palabra? Eso. Totalmente. Buenísimo, buenísimo, totalmente. Y ese es nuestro gran desafío, tratar que el jinete eh, intente direccionar a nuestro cerebro emocional. Y justamente vamos a ver que el generar rutinas, hábitos, ¿sí?, ayuda justamente a que eh, podamos direccionar nuestra vida, así que eso es totalmente fundamental, eh, el poder generar eh, esos hábitos, ¿sí?, para reeducarlo, ¿sí?, exactamente, y vamos a decir, no gobiernan nuestros impulsos, nuestros instintos más primitivos, ¿sí? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Hola Marcos. ¿Cómo te va? Eh, no de lo que hablaste, pero no sé si vas a hablar ahora, pero viste que se habla del cerebro, la parte izquierda, la parte derecha, la parte
más artística, la parte más no sé qué. ¿Eso tiene algo que ver en todo esto? Sí, en realidad hay como una mirada, ¿sí? Con respecto, y está en discusión eso hasta qué punto están así, que el cerebro izquierdo predomina más una función y el derecho otra, ¿sí? Hay una que tiene una función más analítica, más evaluativa, y la otra como más creativa. Mm, Eh, pero totalmente. En realidad lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Que me parece un tema fundamental, que tiene que ver con el tema de la dopamina, que lo vamos a ver. Pero justamente está bueno esta pregunta que haces, Marcos, porque me parece que en este proceso de restauración tenemos que ver también cómo activamos nuestra parte más creativa. Porque lo que tal vez a mí me funcionó, tal vez a vos no. Y seguramente en tu proceso de restauración Dios te va a dar estrategias específicas para poder sanar y restaurar el proceso que estás transitando. Por eso también en ese sentido me parece interesante ver cómo activar nuestra parte más creativa, ¿sí? Para que Dios nos dé estrategias, ideas, para ver cómo abordar nosotros nuestra problemática con el tema de la adicción. Y que tal vez lo que a fulanito o a otro le dio resultados, tal vez a mí no. Por eso ahí necesitamos ahí como activar nuestra parte creativa para que Dios nos dé las estrategias para ver cómo abordar en nuestro caso, con nuestra historia y con lo que vivimos en lo cotidiano, buscar esas estrategias y está bueno ahí activar la parte creativa. Muchachos, ¿alguien más Yo, que quiera hacer una pregunta? O yo, sí, Marcos, ¿cómo te sí. va? Te quería preguntar lo siguiente. Entonces diríamos que en este proceso de recuperación de la adicción, ¿no? Sería clave la buena alimentación y la actividad física como una herramienta más para afrontar todo esto, ¿no? Sin duda, eso vamos a llamarlo desde lo que es la parte biológica, física, que también ayuda a nuestro cerebro, desde ya que también hay muchas más y que justamente en las charlas que ustedes van a ver, el tema de la confesión, el tema de poder rendir cuentas, bueno, hay un montón de herramientas, pero justamente lo que vamos a hablar también, por lo menos en esta charla, lo importante que es cuidar a nuestro cerebro, porque también forma parte también de nuestro proceso de restauración. Lo espiritual es sumamente importante, lo emocional es sumamente importante, pero también me parece importante que a veces, sin darnos cuenta, nos descuidamos, pero también forma parte también para nuestro proceso de recuperar, de restauración, poder también cuidar esta parte, la parte física, ¿sí? Para también como ayudar a nuestro proceso de restauración. Qué bien, gracias. Bien. Bueno, muchachos, vamos a continuar y justamente ahora nos vamos a poner un tema más heavy, ¿sí? Un tema más fuerte que tiene que ver con la neuroquímica o la química que interviene en el proceso del ciclo adictivo. Vamos a ver que dijimos cuando yo estoy estresado y estoy con mucha ansiedad, una de la neuroquímica o de los químicos que va a liberar mi cuerpo es adrenalina y cortisol, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en ese momento de excitación y en ese momento donde quiero ir tras aquello que me está estimulando? Bueno, vamos a ver qué neuroquímico interviene en esa parte eh, y que justamente ahí vamos a ir viendo eh, el proceso del ciclo adictivo y justamente en la neurociencia, ¿sí? Se llamó el circuito de recompensa o dopaminérgico. ¿Por qué es dopaminérgico? Porque lo que se pudo comprobar que en todo ciclo adictivo o en toda adicción
uno de los químicos o neuroquímicos más fuertes que interviene es la dopamina. ¿Sí? La dopamina es el neurotransmisor que nos genera la sensación de placer. Cuando hay algo que me estimula, ¿sí? Voy a ir en busca de eso, y una de las cosas que genera la dopamina es la motivación, el deseo, y cuando concreto con aquello que estoy buscando, genera una gran dosis de placer. Por eso vamos a ver la dopamina como el químico o el neuroquímico que interviene en el ciclo adictivo. Es un neuroquímico que cuando es liberado nos impulsa a la búsqueda del placer. Y cuando lo obtenemos, nuestro cerebro se siente recompensado. Por eso, dentro de las neurociencias nos van a llamar el circuito de recompensa. Justamente cuando habla de recompensa está hablando de placer, ¿sí? Cuando yo adquiero aquello que estoy buscando, me va a generar esa sensación de placer. Se libera dopamina cuando algo capta nuestra atención e interés y nos impulsa hacia la búsqueda y la concreción de eso que estamos buscando. Y me parece interesante que también podamos ver la dopamina. En realidad hoy la vamos a ver, vamos a ir su parte más oscura, que tiene que ver cuando la dopamina nos lleva al ciclo adictivo. Cuando tenemos una sobredosis de dopamina, vamos a ir en búsqueda constantemente del placer compulsivo, una y otra vez. Ahora, cuando la dopamina está regulada, por ejemplo, con actividad física, vamos a ver la parte buena de la dopamina, que también, por ejemplo, cuando hacemos cosas que nos generen placer sin dañarnos, como leer un libro, visitar a alguien que nos genera cosas buenas, cuando yo tengo un desafío y quiero cumplirlo, ahí se activa la dopamina, pero en un sentido saludable. Y por eso me parece interesante que podamos, la idea no es demonizar a la dopamina, o sea, que como algo tan malo, terrible, sino que cuando está mal direccionado nos puede llevar a la adicción. Pero si está bien direccionado, nos puede generar gran sensación de bienestar y de satisfacción personal cuando está bien dirigida. Y esto me parece interesante que lo podamos como diferenciar. Bien, por eso vamos a ver qué pasa cuando interviene más que nada en el ciclo adictivo. Hay búsquedas que liberan dopamina saludable, como leer un libro, compartir un tiempo de calidad con alguien, ser desafiados a algún objetivo, pero hay otras búsquedas de recompensa que nos dañan, como las drogas, la comida en exceso, la pornografía, la masturbación compulsiva, que activan y liberan grandes dosis de dopamina, generando un ciclo adictivo. Una de las cosas que se comprobó que cada vez que consumimos una sustancia, un psicoactivo, como una droga, la que fuese, se eleva en nuestro cerebro, se harían un escáner en nuestro cerebro, ¿sí? Nuestros niveles de dopamina suben terriblemente, ¿sí? La comida también eh, genera grandes dosis de dopamina, pero también vamos a ver que en la sexualidad se eleva grandemente nuestra dopamina, sobre todo y sobre todo, vamos a decir, cuando no está sanamente direccionada, la pornografía y la masturbación generan grandes dosis de dopamina, y justamente, ¿qué es lo que hace cuando se elevan esos niveles de dopamina en mi cerebro? Mi corteza prefrontal, la que evalúa, la que analiza, la que ve consecuencias, la que piensa a largo plazo, queda bloqueada, queda anulada, queda debilitada. Por eso tenemos que aprender a cuidar de no estar tan expuesto a situaciones que eleven nuestros niveles de dopamina, porque ahí nuestra capacidad de dominio propio va a estar en juego y se va a complicar.
Eh, el circuito de la recompensa, como vimos, ahí dice el área tegmental ventral, ¿sí? Que ahí vamos a decir donde arranca el circuito, y que cuando hay algo que me estimula, hay algo que yo veo y algo que me genera una estimulación, una excitación, el área tegmental ventral va a empezar a liberar dopamina, ¿sí? Por eso vamos a ver que allí comienza el circuito donde se libera este neurotransmisor y ante la exposición de determinados estímulos, sobre todo visuales, mi cerebro comienza a liberar elevadas dosis de dopamina. Es decir, entro en un estado de excitación que me va a motivar a buscar lo que mi cerebro quiere. Me impulsa, me moviliza a encontrar una recompensa que me brinde satisfacción inmediata. ¿Qué pasa cuando hay algo que me estimula? Se eleva mi dosis de dopamina y lo que va a hacer la dopamina en ese caso es impulsarme, motivarme a buscarlo, ¿sí? Por eso vamos a ver que en este inicio va a generar una motivación, un motivo para ir tras eso. Es importante remarcar que mi cerebro va a buscar en mi memoria emocional lo que me produjo en un momento de mi vida temprana un gran flujo de placer para volver a repetir esa sensación. Acá nos vamos a meter por ahí con un tema importante. Cuando yo en mi infancia, adolescencia, tuve una gran experiencia de placer, una sensación de placer, en mi memoria emocional, que lo vamos a llamar hipocampo, va a quedar ese registro y una de las cosas que va a pasar si tuve una gran experiencia de placer, cuando yo sienta momentos de angustia, de estrés, de malestar, mi cerebro emocional me va a decir, hey, busca esto que te va a dar grandes dosis de placer para huir de esa sensación de malestar. ¿Sí? Por eso vamos a ver que en nuestra primera infancia o nuestra adolescencia, esas experiencias que nos generaron un placer o grandes dosis de placer, va a quedar como un registro en mi cerebro y por más que pasen los años, las décadas, mi cerebro emocional va a querer volver de nuevo a esa experiencia para experimentar esa sensación. ¿Sí? Por otro lado tenemos el núcleo de accumbens, ¿sí? Que es otra partecita que está más arriba, que le vamos a llamar cuando la dopamina llega a ese núcleo, la vamos a llamar etapa de consumación. En esta área cerebral se activa el sistema de recompensa por la concreción de la búsqueda. Mi cerebro libera grandes dosis de dopamina, generando una gran sensación de placer. Pero cuando esta búsqueda de placer se hace de manera reiterativa y compulsiva, genera un efecto opuesto, es decir, una gran sensación de dolor y de malestar como la culpa, el autorreproche y el vacío emocional. ¿Qué pasa cuando yo busco esa sensación de placer una y otra vez, de una manera compulsiva? Va a llegar en un momento que así como tuve grandes dosis de placer, voy a sentir grandes dosis de dolor y malestar. ¿Sí? Por eso vamos a ver a mayor dosis de dopamina, es muy probable que se produzca una gran sensación después de dolor o de sufrimiento emocional. En el caso de la adicción, el circuito dopaminérgico se fortalece generando patrones de conductas que no podemos manejar. Por lo tanto, la capacidad de frenado e inhibición de los impulsos se ve afectada y dañada. Por eso, si la búsqueda de placer se vuelve insistente y recurrente y no podemos manejarla, estamos hablando de una tendencia adictiva, ¿sí? Y muchas veces compulsiva. Ahí si querés, Nata, podemos, el jinete que perdió el control. Bien. Para finalizar, muchachos, vamos a, voy a generar les voy a dar una pregunta con respecto a este tema.
Digo, para que podamos responderlas. Cuando, ¿Qué pasa con nuestra corteza prefrontal cuando este circuito dopaminérgico se repite frecuentemente? Queda anulada, bloqueada, dañada y disminuida. Por lo tanto, nuestra voluntad queda secuestrada al servicio del placer inmediato, quedando preso y esclavo de esta. Justamente cuando más practicamos esa sensación de placer, ¿sí? Cuando más le damos dosis de dopamina, nuestra corteza prefrontal cada vez va perdiendo el control y cada vez va perdiendo mayor su función de control, de dominio, ¿sí? Por eso vamos a ver que el poner frenado y el restringirnos, ¿sí? De todo lo que nos estimule a situaciones placenteras que no podemos gobernar, va a ser ganancia para nuestra vida. Cuando más lo practiquemos, ¿sí? Vamos a decir, el dominio propio, más capacidad de dominio vamos a tener. Finalizamos con este punto. ¿Cómo afecta en nuestra vida espiritual la adicción al placer sexual? La búsqueda de la satisfacción inmediata es una puerta que abrimos para que el enemigo nos desvíe y nos aleje del propósito trascendente que Dios tiene para nuestras vidas, en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar, laboral y ministerial. Es decir, que nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida, en el corto y en el largo plazo. Dios tiene un diseño y un propósito de grandeza para nuestra vida, pero la adicción la termina consumiendo, viviendo vidas mediocres, a medio vuelo, y el enemigo consiguiendo su plan de devastación. Por eso, como vemos en esa imagen, ese es nuestro gran desafío, de transformarnos en guerreros, de transformarnos en personas que podamos luchar, ¿sí? Con la fe, con Cristo, con la iglesia, ¿sí? Para que la adicción no termine gobernando nuestra vida y poder cumplir el propósito. Por eso tenemos un gran desafío por delante, no solo por nosotros, sino también por las vidas que podemos afectar por nuestras decisiones. Y sé que esto no es fácil, pero te dejo uno de los principios y verdades espirituales para que podamos experimentar poder y libertad. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Y que acá Pedro nos da como una gran enseñanza, ¿sí? Para que lo podamos practicar. Dice, practiquen el dominio propio, ¿sí? Y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos o de tentaciones. Y el versículo 10, me gustaría que se lleven esto para poder meditarlo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, después que resistieron, hubo dolor, hubo esa resistencia que pudo doler, pero pudieron resistir. Dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Entonces acá tenemos el gran secreto, si queremos ser restaurados, queremos ser personas fuertes, firmes y estables, que es practicar el dominio propio, mantenernos alerta, resistir, y la resistencia puede generar cierta dosis de sufrimiento, pero va a ser un sufrimiento útil, ¿sí? Porque nos va a traer un gran gozo y una gran alegría, porque pudimos resistir, ¿sí? Así que esto por hoy, muchachos, espero que en algún punto, en alguna medida, algo de esto pueda quedar ahí siendo procesado, siendo elaborado, para que, bueno, Dios esté trayendo
victoria y aprender a resistir eh, la tentación, ¿sí? Y sabiendo que tenemos victoria en Cristo. Así que bueno, dejaremos por hoy y Nata, no sé si querés continuar. Sí, Marco, muchísimas gracias. Realmente es un tema muy importante para tener en cuenta en este proceso que estamos viviendo. Le voy a pedir a Aldo, él va a estar compartiendo un testimonio de cómo fue su proceso en cuanto a esto. Así que Aldo, cuando quieras. Muchas gracias, gracias a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, me quedo con lo último que compartió Marcos en relación al sufrimiento útil, ¿no? Esto de que al principio eh, cuesta y después una vez que vamos adquiriendo nuevos hábitos, me va costando menos, después menos, después menos, después menos, y cómo ir permitiendo al Espíritu Santo que sea el Señor de todo este proceso. Eh, También anoté acá esto de la idea de cuidar el cerebro y cómo permitir que al Espíritu Santo que regule la dopamina. Eh, em, yo iba a contar mi testimonio, pero voy a empezar por atrás, por todo esto, porque ha sido clave para mí. Eh, yo era una persona que tenía relaciones sexuales seguido, o sea, por noche estaba todo el tiempo con la aplicación Grindr, buscando tener sexo con hombres. Tenía con uno, tenía con otro, tenía con otro, tenía con otro, y no paraba, no paraba hasta conseguir la presa, esto que hablaba Marcos de la adrenalina, ¿no? Que se siente en ese momento como de querer conseguirlo, hasta que en el año 2020, yo era así, del 2020 hacia 2020, 2019, 2018, hasta que en el año 2020, en marzo, contraje COVID-19 y entré en coma en ese momento tuve un encuentro personal con el Señor. Ahí empezó mi historia de amor con Dios, porque en mi proceso de restauración, el encuentro con el amor, Dios es amor, ha sido clave. No fue ninguna estrategia humana, no fue la asistencia psicológica, que no estoy en contra para nada de la asistencia psicológica. De hecho, yo hacía terapia desde hace muchísimos años, me psicoanalizaba, eh, pero tuve un encuentro personal con Jesús. Jesús llegó a mi vida, me encontré con ese amor que no se puede describir, que solamente se puede experimentar. Y a partir de ahí comencé a permitirle a Él que sea el Señor de mi vida, a permitirle a Él que se glorifique en cada área de mi vida, a permitirle a Él que se glorifique en mi debilidad, que yo me haga fuerte en mi debilidad a través del poder del Señor. El Señor es quien me sacó de ese lodo, de ese barro, de esa mugre de pecado. Estuve en pareja con un muchacho durante 13 años. Eh, en todos estos 13 años fui militante de la diversidad sexual, de la FALGBT, que es la Federación Argentina de Gays, Bisexuales y Trans, trabajando mucho todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas LGBTIQ+, militando la ley del aborto, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, bueno, todo lo que era el activismo, digamos, en los últimos años. Eh, ¿Cómo fue mi proceso? Porque el proceso comenzó con el COVID, con un impacto sobre mi cuerpo. Yo siempre digo que yo salí de esa clínica aprendiendo tuve que aprender a caminar, a aprender a comer, me tenían que bañar. Era la humillación
volver a nacer como, volver a ser como un niño, depender de otras personas, en este caso de mis papás, volver a la casa de mis viejos, aprender a relacionarme con mi papá, con la figura paterna. Todo el 2020 fue un año de pandemia donde estuve encerrado en una escuela de restauración, en la escuela de Dios. Estuve con mi familia, reencontrándome con ellos. Mi expareja Claudio, en el año 2018 él ya me había dejado, y fue en ese momento muy duro para mí porque empecé a tener depresión, empecé a consumir más todavía, pornografía, em, eh, sustancias, mezclar clonazepam con marihuana y alcohol, y sexo, sexo, sexo. Pero, como les comentaba, muchachos, tuve un encuentro con el amor, con Jesús. Y a partir de ahí empecé a caminar, a caminar, aprender a reeducar mi mente, a reeducar mi corazón. Eh, Fundamentalmente fue un, un- eh, siempre hablo con los muchachos en la iglesia de que no fue como aprender, digamos, esto sí, esto no. Fue un cambio de corazón, un cambio interior. Fue algo que me impactó, me llenó, y a partir de ahí vinieron los cambios, ¿no? A partir de ahí me di cuenta, no está mal masturbarse. Está mal esto. Está mal lo otro. Aprendí a relacionarme con mis pares varones, aprender a que un par varón es un amigo, no es alguien con quien yo tengo que llevármelo a la cama, por ejemplo. Aprender a relacionarme con mi hermano varón, a relacionarme con mi papá, a relacionarme de manera madura con mi mamá. Eh, Aprender a ser corregido también en el marco del cuerpo de Cristo, porque, como siempre comparto con los chicos, es imposible salir de las adicciones sexuales sin el apoyo, el acompañamiento, el seguimiento del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar siempre insertos en una comunidad de fe fuerte, sólida, saludable, con quién compartir, con quién llorar, con quién orar, con quién pelear la batalla. Eh, y después vino el Ministerio de Restauración en mi vida. Eso fue hace un año y medio, más o menos, 2 años. Creo que van a ser 2 años. Fue también una etapa, para mí, bisagra en mi proceso de restauración, porque fue como entender, cuando hablo del Ministerio de Restauración me estoy refiriendo a este lugar en el que estamos todos acá. Cuando fui a Córdoba, hice el entrenamiento de los 9 meses de manera online. Fui a La Falda, Córdoba, un tiempo muy especial para mí. Al principio no entendía nada, me quería ir, porque no estaba acostumbrado a estar en un lugar con tanta gente cristiana todo el tiempo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, culto, ministración. Yo digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pero fue tremendo. Pude aprender, pude sanar, y también pude entender por qué muchas veces reaccionaba de la forma que reaccionaba, ¿no? Este, y Dios, a partir de ahí también fue como, no sé, acelerando el proceso. Ahí me gusta esa palabra, que lo que pasó conmigo, ¿no? Como que aceleró a partir de ese tiempo. Por eso recomiendo a todos los que pueden ir a la falda, vayan a la falda. Es un tiempo especial, un tiempo de ministración, un tiempo donde Dios, prepara para sanarnos. Eh, y bueno, ahora estoy, liderando, en la iglesia, un ministerio que se llama Comunidad de Restauración en Avance, CREA. Tiro el chivo para que nos sigan en las redes sociales. CREA es un ministerio que trabaja todos estos temas en la iglesia local. Estoy con los varones, grupo de jóvenes y grupos de casados, dos grupos distintos, y donde los sábados nos reunimos a hacer lo que estamos haciendo acá.
que es buscar las aguas del Espíritu Santo de Dios, para que Él traiga restauración, sanidad, amor, salud, vida eterna, todo lo que necesitamos, cambios, transformación, para vivir vidas saludables, porque Dios no nos llamó para vivir vidas rengos, una vida, bueno, un día sí, un día no, 3 días estoy bien, 4 días estoy mal, una semana estoy bien, 2 semanas. No, Dios nos mandó, como decía, compartió acá la palabra Marcos, Primera de Pedro, Marcos compartió Primera de Pedro 5, 8 y 10, estabilidad. Dios nos llamó a vivir vidas sólidas, estables, plenas, la gracia de Dios, el amor de Dios. Eh, eh, no es imposible, no es imposible. Lo único que hay que hacer es morir. Cuesta, como dijo, el sufrimiento útil. Es un sufrimiento útil, porque a partir de esa muerte el Señor empieza a restaurar, a darnos vida, vida en abundancia. Este, llevar la cruz no es fácil, no es fácil llevar la cruz. Nadie dijo que es fácil, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Eh, Así que bueno, eso es lo que puedo compartir con ustedes, muchachos, y que Dios los bendiga.